Tenemos la dirección de la directriz de una parábola. Sabemos que es esta. Cuando decimos la dirección, pues puede ser esa línea o cualquier paralela a ella. Tenemos también el foco de la parábola y tenemos un punto de la parábola. Queremos saber entonces qué forma tiene esa parábola, ¿no? Entonces esta es la dirección de esa parábola, un punto de la misma y el foco. Bueno, pues lo que hay que saber es, en una parábola tenemos la directriz, es una línea que es perpendicular al eje focal, que llamaremos F, bueno, EF, eje focal, y se cumple que el foco está sobre el eje focal y el vértice está en la mitad de este punto y este punto de intersección. Por tanto, la parábola será algo como esto. Y tenemos también que respecto a un punto cualquiera, siempre cumple la condición que la distancia del punto al foco es igual que la distancia del punto a la directriz. Bueno, pues en base a eso, pues podemos hacer ya la circunferencia que pasa por F y que tiene por centro P. Entonces sabemos que ya tenemos esta circunferencia. Ahora lo único que necesitamos es hacer pues una perpendicular a esta directriz, que es esto. Entonces hacemos la perpendicular. Si tenemos por aquí un cartabón, entonces marcamos ahí la posición de esta línea y ahora desde el punto P, aquí me tropieza, trazamos la línea perpendicular. Bueno, esta es una línea que es ortogonal o perpendicular a la directriz. Ya tenemos esto. Eso quiere decir que realmente en el momento en que nos corte aquí habremos obtenido un punto que llamaremos S, que queda exactamente a la misma distancia que este de P. Pues esta, porque es el radio de la circunferencia, es igual esto que esto. Por lo tanto ya sabemos que la directriz sigue esta dirección pero pasa por el punto S. Hacemos una paralela por S y ya sabemos que esta es la directriz. Pues esta era la dirección, así, dirección de la directriz que nos dieron, y esta ya es la directriz. Bueno, por último vemos que la directriz es ortogonal a la línea que pasa por el foco, que es el eje focal. Entonces lo que tendré que hacer es una ortogonal desde F a la línea S. Y ahora ya sé que este es el eje focal. Por tanto ya sé que respecto a esta línea la parábola va a ser simétrica. Por tanto este punto tendrá su simétrico aquí. Y por último sé que el vértice pasa por el medio de estos dos puntos. Este punto de intersección de la directriz y eje focal lo llamaré punto T. Entonces hago la mediatriz de este segmento FT y obtendré el punto medio en la intersección de la perpendicular que pasa por el punto medio con esa recta TF. O sea que es esta línea. En consecuencia, este es el vértice de la parábola. Ya tenemos el foco, el vértice y el punto de intersección de directriz y eje focal. Bueno, también puedo hacer, ya aprovechando que tengo el punto P subsimétrico, hago aquí una línea ortogonal a la directriz por P y ahora cojo igual distancia y ese será un punto de la parábola, ya que la rama parabólica
es simétrica respecto al eje focal. Bueno, ya sabemos entonces que pasa por el vértice y por estos dos puntos. Vamos por último a calcular otro punto cualquiera. Para calcular cualquier punto de la parábola, pues sabemos que, por ejemplo, este punto tiene igual distancia desde aquí hasta el foco. Lo llama de punto G, por ejemplo. Entonces, basta con que haga una línea cualquiera ortogonal. Vamos a hacer esa línea. Tenemos la ortogonal. Podemos hacer varias si queremos. Ya para concluir, vamos a hacer sobre esta línea y, por ejemplo, sobre esta línea. Entonces lo llamaremos la recta A y la recta B. Entonces encontramos otro color. Entonces tenemos la recta A dista desde este punto, ya que tenemos aquí una ortogonal, hasta la directriz esta distancia. O sea que esta distancia, desde ese hasta este punto, que es la distancia de la línea a la directriz, hago centro en F. Con lo cual tengo ya aquí un punto y otro. En consecuencia, este es un punto de la parábola. Este es el vértice de la parábola, este es el punto que tenía y su simétrico quedaba aquí, P', y este es el punto, lo llamaremos por ejemplo J y J'. Bueno, ya tengo estos 5 puntos y voy a hacer por último esto. ¿Por qué he hecho esto? Porque en realidad al coger esta distancia y hacer centro en F, pues tengo que esta medida es igual que esta, ¿no? Haré lo mismo con esto, la distancia esta, si hago centro en F, corta aquí. Por tanto, esta distancia será igual que esta y se cumple lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, cojo esta distancia desde este punto hasta aquí y hago centro en F. Bueno, y ahora tengo, por ejemplo, el punto M y su simétrico M'. Y así podría obtener los infinitos puntos de la parábola. Y ahora, ya cuantos más coja, pues más podría ajustar la curva, que sé que viene por aquí, entra tangente por V respecto a esta línea, y ortogonal, esta es la ortogonal a la curva, perdón, la tangente, esta es la ortogonal a la curva, y trazo por aquí la parte simétrica de la parábola, que sabemos que entra tangente por V a esta línea. Bueno, la parábola es una curva suave. Eso quiere decir que no tiene formas así irregulares, sino que no se note el cambio de curvatura. Lógicamente tiene aquí una curvatura que le hace una parte más afilada que esta. La parábola es la posición límite de una elipse que tiene un punto en el infinito. Eso quiere decir que si esta es la elipse, si alargamos cada vez más la elipse, la hacemos más excéntrica, cada vez más alargada, llega un momento en que este punto lo mandamos al infinito y entonces es la forma de la parábola, ¿no? Por eso la parábola siempre se abre, nunca llega a cerrarse como la elipse, porque este punto va infinitamente lejos, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos la rama parabólica que hemos obtenido gracias a estos elementos que nos dieron. Por un lado el punto P, por otro lado el foco y por último la dirección de la directriz. Esos 3 datos, ¿no?